Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra entrega de Café con Letras. Esta vez en un evento especial al que tenemos mucho cariño, se llama Escribidores. Y este es un evento que está dentro de la Cátedra Vargas Llosa, un proyecto impulsado por la Universidad de las Américas. Entonces aquí en Escribidores, donde estamos debatiendo, dialogando sobre literatura, vamos a hacer una serie de entrevistas con los autores que nos han visitado. Y vamos a empezar entonces esta entrevista hoy con Sandra Araya. Ella es escritora y autora ecuatoriana, ganadora del Miguel Donoso Pareja, y que ha estado hace poco en una mesa donde dialogaban sobre el terror latino. Vamos a conversar sobre eso, pero primero quiero saludar a Sandra. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto porque no es la primera vez que nos visitas en Café con Letras, has estado en las primeras temporadas con el Eduardo Varas, ¿no es cierto? Pero en Udla Channel, que Café con Letras se transmite en Udla Channel, también has estado en otros programas, así que eres una invitada ya conocida para nosotros y es un gusto empezar estas pequeñas entrevistas contigo. La primera pregunta es, los enterramientos es tu última obra. Yo leía en una entrevista que te gustaba o pensabas en esta idea de saquear tumbas de manera literaria, digamos, desde la literatura. ¿Qué encuentras atractivo de esto de saquear o desterrar las tumbas? En realidad, el término saquear, no sé qué tan correcto sea. Más bien lo que me gustaba, la idea era de darle una voz a esos muertos que eran tan remotos que ni siquiera ya tenían recuerdos, ni siquiera podían optar a ser fantasmas en nuestra época. Entonces, sí tengo la idea de que todo muerto, por más olvidado que esté, tuvo una historia. Fue alguien, fue el hijo de alguien, la mamá, el papá de alguien, y tuvo una historia. Y me interesaba introducirme en esta idea de unos muertos tan remotos que era incomprensible imaginarnos su historia, pero que al mismo tiempo nos hermanaba el hecho de que todos seres humanos que en algún momento vamos a morir. Mencionaba que estábamos en esta mesa para hablar del terror latinoamericano aquí en Escribidores. Y tú hacías una reflexión, yo no sé si sonó en ese momento, a mí sí, un poco disonante con lo que estaba diciéndose el panel, pero porque a veces era, en la cabeza puede sonar contradictoria. Y quisiera conversar un poco sobre eso, que era la figura de la madre y cómo eso se asocia a esta idea del horror y el terror, que es una experiencia muy íntima. Y que quisiera que si nos puedes compartir cómo haces esta asociación de las ideas desde el terror y la figura de la madre. Porque, pues, Santiago, quien muy amable y súper sesudo nos hizo esta entrevista, hablaba de la categoría de lo siniestro de Sigmund Freud. En alemán, lo siniestro es el unheimlich, que nos separa de lo heimlich, que es lo familiar. Entonces, ¿qué es lo extraño? ¿Qué es lo siniestro? Lo que en algún momento fue familiar y se torna extraño. Y este movimiento hacia la extrañeza es lo que te produce en cierta manera horror. ¿Qué más familiar que la madre? ¿Qué más familiar que este rol que nos han impuesto de la buena madre, la abnegada madre, que nunca puede fallar, cuando en realidad es el ser que es más posible que falle, que pueda tener caídas, que las necesitamos también para replantearnos el rol y hacia dónde estamos maternando? Vale. Me llamaba la atención la reflexión porque yo hace 4 años soy padre, o sea, soy padre y tengo una nena. Y claro, y a veces no es lo mismo, pero siento estos, que yo los llamo miedos, que tal vez están a un paso del horror, los miedos de paternar o de maternar con mi hijo, ¿no es cierto? Entonces a veces cuando yo te escuchaba decía, tiene toda la razón, pero no sé si es, y le quiero preguntar a Sandra, si es que ese paso del horror es el horror o el temor a incumplir tu rol o el terror o el horror a convertirte en algo que no pensabas que podía ser. Todos, a incumplir tu rol en el sentido de que puedes deformarle la cabeza a un ser humano de una manera atroz. Hablábamos en la mesa sobre esta película súper conocida que es Psycho, Norman Bates. Entonces yo con mi madre siempre me digo, no quiero criar un Norman Bates, pero también hay otras maneras de ver el horror y de ver que tu hijo no se transforme en un monstruo, tú no transformarte en uno y no que tu hijo no lo sea, que tu hijo no sea el que es capaz
capaz de violentar a otros. Yo creo que ese miedo lo tenemos muchísimas madres. Hay una novela de la cual se hizo una película que no es de horror, pero que a mí me aterrorizaba ver y que no lo hice mientras estuve embarazada, y que se llama Tenemos que hablar de Kevin. La película es con Tilda Swinton y este chiquillo que enloqueció y que es muy guapete, Ezra Miller, que ella se pregunta en qué momento mi hijo se convirtió en un monstruo. Y ella se da cuenta con la interacción, haciendo un recorderis de su vida en común, de que tal vez sus reacciones como madre fuera del rol del amor pudieran provocar a ese monstruo. En ese marco, digamos, donde estamos fijando esta conversación, una de las cosas que también se decía en el panel y que me sonaba interesante es preguntarle a cada escritor alguna técnica particular de cómo lleva esos temas, esas preocupaciones, esas reflexiones al papel. ¿Cuál es una técnica que tú puedas compartir? En Un suceso extraño, que fue un poco de lo que hablé en el panel, comparto la técnica de hablar coloquialmente de historias que pueden ocurrir con el vecino de la peluquería, con el vecino de la panadería, gente que es cercana pero que a la vez está fuera de los límites de casa, gente que es cercana porque compartes un estrato económico, un tipo de diálogos. Entonces esa novela está estructurada mucho en historias que le cuenta la madre a la hija del barrio, que podrían ser fantasmas, y ella a su vez, como es una mujer que se está cuestionando mucho su rol de madre, porque vive todavía con su mamá y su hijo, dónde está la expareja, se cuestiona mucho su rol en el mundo, va juntando estas historias de fantasmas en su cabeza y arma una película propia, y bueno, eso ya lo verá la gente que se atreva a leer el libro. Pero la idea era pensar en que estos relatos que nos juntan alrededor de la mesa en la noche, cuando llegamos a la casa, a la hora del té, a la hora de la merienda, de ahí nacen también la convivencia, y la convivencia también se basa en ver los horrores del otro, que pueden ser los míos. Pienso en, digamos ahora, Sandra Araya, en Mónica Ojeda, ¿no es cierto? Pienso en la misma Solange, que está por aquí también en Escribidores, en el libro En Pelea de Gallos, ¿no es cierto? Pienso en esta tendencia de escritoras ecuatorianas que están, digamos, marcando esto, una tendencia, que se están abriendo camino y que están siendo bastante reconocidas. Dame una reflexión, una línea de lo que estás viendo de la literatura ecuatoriana, especialmente en estas voces femeninas y con estos temas que son distintos, puede ser, pero que están más o menos en este abanico temático, digamos, ¿no? Del terror, desde el misterio. Dame una línea, una reflexión de lo que estás viendo. Yo creo que viene una reflexión desde el mirar, desde el observar ya con otros ojos y desde otro nivel de otro lugar de enunciación, el horror cotidiano. Porque Mónica explora lo que no se dice en Nefando. Hay un juego de espejos en la desfiguración Silva. En Pelea de Gallos de María Fernanda está esta cotidianidad que es atroz, que la vemos. No es que se nos esconde al monstruo, ahí ha estado todo el rato. Y en algún momento llega este impulso de decir lo que está ocurriendo, a pesar de que pueda sonar horrísono. Tal vez cuando le ponemos en palabras, es posible discutirlo de una vez, aunque el horror siempre haya estado ahí. ¿Sabes por qué te preguntaba esto? Porque, claro, el tema también era hablar del horror desde lo latino. Y la pregunta es, seguramente la conversaron ahí en el panel, pero me parece que estos nombres dan pistas de cómo pensar al terror latino, a estas mujeres ecuatorianas. Lo piensas desde la perspectiva en que se nos abren grietas de la realidad y empezamos a ver cosas que siempre han estado ahí, que hemos normalizado, como la violencia de género, y que ahora cuando las ponemos en palabras, pero esto pasa, sí, pasa, y ha pasado durante generaciones. Por eso hablaba también del cuento de Mariana Enríquez, que es puro terror latinoamericano. Una chica se va a vivir a un barrio peligroso para hacerse un poco la bacán, y se da cuenta de que no es posible habitar un barrio solamente, tienes que ser de ahí para reconocer los pozos de oscuridad, salir de tu burbuja social
donde está todo bien, todo chill, y es hasta folclórico vivir en uno de esos barrios, hasta que te das cuenta que detrás de la historia de la madre yonki con el niño que anda sin zapatos, hay cosas mucho más oscuras de las que uno quisiera nombrar. Esa es una característica entonces del horror latinoamericano, que es cómo hacemos literatura y ficción desde lo cotidiano. Pero cuando lo contrapones, tal vez, pienso yo, con los cuentos de Edgar Allan Poe o de Quiroga, que son otro tipo de cosas, el terror latinoamericano nace desde la experiencia cotidiana, desde vivir las calles. Algo así, porque si te pones a ver, el terror europeo más que nada, no necesitamos nosotros como latinos irnos a una gran mansión tipo Bly Manor a que nos aparezca el fantasma de un par de niños o cosas por el estilo. No, aquí nosotros la casa abandonada está en la misma cuadra. Es una casa que tal vez tiene ocupas, es una casa donde pasó alguna atrocidad, pero está en la esquina, no está en otro lado. Hay otro cuento de Mariana Enríquez que se llama La casa de Adela, que es tremendo, es terrible. Y sí, verlo desde las calles, mi cuento cabeza va por ahí. Antes no estábamos acostumbrados a ver cabezas separadas de su cuerpo y ahora lastimosamente es una escena cotidiana. Para despedirnos, Sandra, escribidores, digamos, este encuentro que está sucediendo en el contexto de la cátedra Vargas Llosa, ¿cómo te sientes? Y si bien cuando verán estas entrevistas ya habrá pasado el evento, cuéntanos un poco ¿qué esperas y cuál es tu lectura de un evento como Escribidores? A mí me encanta porque me gusta mucho boyerear y escuchar al resto, en qué está el resto. Y hablar de literatura es lo que a mí siempre me ha gustado. Escuchar, por ejemplo, ahorita las perspectivas de Jorge Luis y de Santiago Roncagliolo me interesa muchísimo porque creo que el escritor siempre se alimenta del otro. Sandra, muchas gracias por tu tiempo y a ustedes muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en otra entrega de estas entrevistas en Café con Letras, esta vez con Escribidores. Un abrazo.